Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre Suecia y España. Este es el episodio 259 y lo he titulado Burocracia del coche entre Suecia y España. Vamos a hablar de las diferencias que tienen realizar estos trámites, dar de alta un coche, darlo de baja, matricularlo, etc., entre Suecia y España, un poco como ilustrativo, quizá de forma práctica, si os pensáis en un momento dado mudar a Suecia o a Escandinavia o a España, si me oís en un país de habla española o un país de no habla española, por ejemplo Estados Unidos, que tengo oyentes allí en Estados Unidos, y os queréis mudar o venir a vivir a España, también sabéis los trámites que hay que hacer aquí. No tiene que ser exactamente como te voy a contar aquí, pero os hacéis un poco a la idea de cómo son los trámites en estos dos países y también os permite comparar cómo funcionan las burocracias en este sentido. A nivel de administraciones estatales, vamos a comparar la administración pública que trabaja en España haciendo esto, principalmente tráfico, la Dirección General de Tráfico y en menor medida los ayuntamientos y cómo funciona en Suecia. Esto lo sé porque en el 2020 me mudé a Suecia y no en el 2020, sino en el 2021, ya entrado en el 2021, lo que hice fue el coche que me había traído español, matriculado en España, me lo traje a Suecia. Y pasados unos meses, creo que no llegó un año, en el 2021, lo que hice fue darlo de baja en España y darlo de alta en Suecia, matricularlo o rematricularlo como coche sueco. Y entonces ya con la matrícula sueca estuve funcionando con él, siendo un coche sueco a todos los efectos, hasta 2025, que me volví a España y seguí con el coche, con lo cual lo di de baja en Suecia y lo di de alta en España. O sea, hice el camino contrario. No exactamente porque lo que hice en España fue una rehabilitación, no rematriculación como coche totalmente nuevo en el sistema español. Ahora lo iré explicando. Entonces voy a explicar un poco, vamos a comenzar con cómo dar de alta un coche en Suecia. En Suecia no existe como tal la Dirección General de Tráfico, el organismo correspondiente, el organismo homólogo sería como la agencia de transporte que se llama Transportstyrelsen. Y allí entras en la página web y la verdad es que te da una información muy clara, muy sencilla, muy directa, explicando lo que tienes que hacer. Ahí te da unas direcciones de ITVs, de centros de inspección de vehículos. No todas valen, sino en tu localidad. Tú pones en qué localidad estás y te da un listado de ITVs, de lugares oficiales certificados donde se puede hacer una inspección especial para darlo de alta. Es decir, igual no todas las ITVs pueden hacer este trámite. Hay algunas ITVs que hacen pasar la inspección normal anual, pero no todas pueden hacer esta inspección especial para darlo de alta. Allí esa inspección especial se llaman Registrering Besiktning, que significa eso, inspección para matriculación. Y simplemente, como he dado esa dirección, vas a la página web del sitio que elijas, el que te pille más cerca de casa o el que te resulte más barato o el que te venga bien por horarios. Y entonces pides cita previa y cuando te toca vas allí. Y lo que haces es pasar una ITV, pasar una inspección, pero es una inspección con más profundidad. Pasa más tiempo, miran más cosas y el precio es algo mayor. Pagas algo más por esa inspección que lo que haces por las inspecciones normales. Yo estaba en ese momento encantado y asombrado de no tener que ir rellenando, pidiendo papeles, rellenando formularios, sino que pude ir directamente a esta inspección sin ningún paso previo. Yo encantado. El técnico, el mecánico que me hizo la inspección, me dijo que estaba todo bien y entonces ya le dije, bueno, pues me tendrá que dar un papel y yo tendré que ir o contactar con el tráfico, ¿no? Con la agencia esta de transporte. Me dijo que no, tú pagas y ya está, no te da ningún papel y tú no tienes que ir a tráfico ni notificarlo ni nada de eso. Ellos lo notifican directamente, pasará un tiempo, y luego después esta agencia de tráfico, cuando recibe la información de este centro de inspección, de esta ITV, contacta contigo y te dice los pasos a seguir. O sea, no eres tú el que tienes la responsabilidad de ir trasladando información de un sitio a otro. Son ellos los que se ponen en contacto con tráfico. Tú no haces absolutamente nada. Entonces esperas unos días y efectivamente tráfico
contacta contigo. Ahora ya no me acuerdo porque fue hace unos años si fue una carta física o en la agencia de tráfico te has dado de alta o has autorizado para que contacten contigo por correo electrónico. No me acuerdo, pero contactan contigo y te dicen que efectivamente ya has recibido la información de inspección, tu coche está listo para ser matriculado como sueco y lo que te dice es que tienes que enviar por correo los documentos del coche a ellos. Ojo, los documentos originales, que eso fue lo que me chirrió o me preocupó. Es decir, el permiso de circulación y lo que es la inspección técnica, la información técnica del vehículo. Claro, eso me preocupaba porque si yo se lo mandaba, en ese momento yo no podía conducir con el coche de forma legal. Hasta ese momento mi coche era español, estamos en la Unión Europea, yo puedo estar en un periodo indefinido conduciendo un coche español en Suecia con los papeles de coche español legal, por decirlo así. Entonces me preocupaba un poco, digo, ahora se lo mando por correo, eso desaparece, ellos no contactan conmigo y estoy en una especie de limbo legal. También, claro, tiene sentido que si lo vas a matricular sueco, deja de ser español, con lo cual no tiene sentido o estaría mal o estarías cometiendo una irregularidad si tuvieras todavía los papeles españoles. Entonces, ¿eso tenía sentido? Bueno, pues con mucha reticencia lo hice y nada, en pocos días me llegó a mi correo postal las matrículas del coche. Y ya está. Ya luego puedes ir a un taller para que te lo pongan o te lo pones por tu cuenta. En este caso yo pedí ayuda a un amigo que tenía, de hecho era un médico, que era un manitas y tenía material para hacerlo. Y nada, pues desinstalé mis matrículas antiguas, que las guardé, las matrículas españolas, y puse matrícula sueca y ya está. Todo muy sencillo, los pasos mínimos necesarios, no te hacen rellenar ni formularios ni nada, tú no eres el responsable de poner en contacto el lugar de la inspección con el tráfico, en la agencia de tráfico, todo muy rodado simplemente y pagas en una vez y ya está. Una vez ya lo tienes matriculado a tu nombre, automáticamente los permisos, los impuestos de circulación te llegarán domiciliados a tu cuenta, pero no tienes que pagarlos como requisito previo para matricularlo y empezar a circular, eso ya te llega más adelante. Esto parece sencillo, pero aún es más sencillo dar de baja el coche en Suecia. Cuando me vine a España el año pasado, tuve que hacer el camino contrario y claro, para eso tuve que dar de baja el coche en Suecia. Realmente lo hice ya una vez estaba matriculado el coche o a punto de matricular el coche en España, pero por acabar un poco la parte de Suecia, bueno, una vez tú ya tienes un vehículo, ya en tu cuenta de usuario, cuando entres en la agencia de transporte, ves tu coche y tienes información técnica actualizada entrando en la página web de, vamos a llamar, tráfico. Y también tienes una aplicación en el móvil de esta agencia de transporte y donde tienes todos tus vehículos con información técnica y con una serie de cosas que puedes hacer o en la propia aplicación o a través de la página web. Y una de las opciones que hay es darlo de baja. Es decir, es un botón o una opción en la página web. Y es así de fácil. Puedes darlo de baja y puedes volver a darlo de alta si quieres. Quiero decir, tú imagínate que te vas una temporada y te vas unos meses a estudiar o yo qué sé, de vacaciones si te vas un mes, por ejemplo, pero no vas a vender el coche. Pero no quieres pagar el permiso de circulación durante ese tiempo, porque el permiso de circulación no es como en España, se va prorrateando y tú vas pagando solo los meses que vas a utilizar el coche o que lo tienes dado de alta. Y es tan fácil como lo das de baja, en ese momento sabes que es ilegal que conduzcas el coche y si te pillan, bueno, pues te puede caer una multa gorda. Entonces, si te vas a ir 3 meses del país, dejas el coche pues aparcado en tu garaje, lo das de baja y en el momento de que vuelves lo das de alta exactamente igual. Ya te explica en la página web que no puedes dar de alta y de baja el coche el mismo día, pero sí que lo puedes hacer días separados, por decirlo así. Entonces, si te vas, por ejemplo, 2 o 3 semanas, puedes hacer exactamente lo mismo. Y no lo he mirado qué pasa con periodos tan cortos, pero posiblemente puedas también ser interesante por el tema del seguro. Aunque hoy no quería hablar mucho de ese tema, el seguro en Suecia es también mucho más sencillo burocráticamente y se paga mes a mes los seguros de vivienda, los seguros del coche. Y cuando tuve que dar de alta el seguro del coche en la plataforma, en la página web del seguro privado concreto que me cogí yo, dice que no hace falta, de hecho no está la opción ahí. Dice, cuando des de baja el coche en la agencia de transportes,
automáticamente hay comunicación entre tu seguro y tráfico. Y nuevamente, de forma automática, tu seguro del coche se cancela. O yo podría entender que se suspende, porque claro, luego puedes dar de alta el coche nuevamente. No lo he hecho, pero lo podría hacer. Con lo cual, pues eso, te vas 2 meses de vacaciones o una estancia en el extranjero, lo das de baja y dejas de pagar el permiso de circulación, estos impuestos para circular y el seguro del coche durante este tiempo. Lo vuelves, lo das de alta y ya está, sin problemas. De hecho, eso me pasó con la agencia de transportes, que lo mismo que el seguro se paga mes a mes, en lo que son los impuestos se pagan trimestre a trimestre y se paga por adelantado. Entonces, cuando di de baja el coche, unas semanas, 1 o 2 semanas después, un tiempo después, no demasiado, me llega un reintegro a mi cuenta corriente. Y era nuevamente la agencia de transportes que me devuelve la parte proporcional al tiempo que no he estado utilizando el coche. Si has pagado un trimestre y lo has dado de baja, por ejemplo, 2 meses antes de que cumpliera ese trimestre, pues devuelven la parte proporcional, te devolverían 2/3 del dinero que has pagado. Y todo eso de forma automática, sin reclamar nada ni nada. Venimos a España. Lo primero que hice fue visitar la página web de la DGT, la Dirección General de Tráfico. Vi que no se hace nada por la página web y que no explica claramente los pasos. Te da una información que a mí por lo menos no me quedó claro. Entonces, ¿qué hice? Pues nada, pedí una cita presencial en la DGT, la primera cita. Y allí fuimos allí a la ventanilla, esperamos y le explicamos que era un coche que fuera español, pero que en su momento nos lo íbamos a Suecia. Y aquí sucedió el primer error, pero claro, no nos dimos cuenta en ese momento, nos dimos cuenta un tiempo después, que aunque le estamos explicando esto a la señora que nos atendió, realmente no nos escuchó, porque como la mayoría de los coches, la mayoría de las personas que van a esa ventanilla es para matriculación de coches nuevos, pues no se dio cuenta que, aunque se trata efectivamente de una alta, no es una matriculación nueva. Pues el 98% de las altas son nuevas matriculaciones, en este caso era una rehabilitación y no nos escuchó. Entonces nos explicó realmente las instrucciones de cómo dar de alta un coche que es extranjero, una matriculación nueva. Y te dan un papel donde te explican que hay muchos casos. Pero el primero es que hay que ir a hacer pues, lo mismo que lo hicimos en Suecia, una ITV, una inspección del vehículo especial, pero hay que llevar la documentación extranjera. Bien, no había problema porque nosotros habíamos pedido esa documentación de Suecia, unos papeles físicos que equivaldrían a la información técnica que es obligatorio llevar en España. En Suecia no es obligatorio, no hace falta llevarla, pero cuando vas al extranjero sí. Si vas por Francia, Alemania, etcétera, sí que necesitas tener una información en papel dentro del coche. Por tanto, pues puedes pedir a la agencia de tráfico sueca esos papeles de información que no son obligatorios en Suecia y nunca te los van a pedir en Suecia, pero cuando viajas al extranjero. Como viajamos previamente, hicimos un viaje por Alemania y por Francia, que ya lo comenté aquí en el podcast, teníamos esos papeles. Entonces los mostramos, pero resulta que no servía, que no era suficiente. Tenemos la página 1, una página por las dos caras, que es la información que se necesita para circular en sitios extranjeros, en lugares fuera de Suecia, pero resulta que aparte de esa página 1 hay una página 2 con más información y eso es lo que te piden para hacer la inspección o una rematriculación o una matriculación como coche nuevo en otro país. Y eso no lo teníamos. Bueno, pues como ese es el paso importante y para hacer esa inspección es necesario, hay que reclamarlo. Entonces hay que contactar con la DGT, mejor dicho, con la agencia sueca y pedirlo. El problema es que pide las cosas, no te viene inmediatamente y tiene que ser en formato físico original. Entonces tardan unos días hasta que esa documentación la mandan, pero no me la mandan a mí, tienen que mandarlo a una dirección sueca. Entonces me lo mandaron a la dirección de una amiga que tenemos en Suecia, tardan varias semanas en prepararlo y cuando lo recibe mi amiga me lo manda por correo hasta España. Con lo cual que tuvimos que esperar casi 2 meses hasta que nos llegó la información. Con eso, pues vamos a la cita con la ITV. La primera cita, no lo sabemos nosotros, pero esa solo fue la primera cita, no fue la única. Entonces hablamos con ellos nuevamente, les explicamos todo eso y llevamos toda la documentación, un formulario que había que rellenar de la DGT y la documentación sueca. Y nos explica, cuando le explicamos a la persona que nos atendió allí,
que no, que esto no es una matriculación de nuevas de un coche de nuevas, sino que es una rehabilitación, con lo cual no es la información o no son los pasos los que nos habían explicado. De hecho, la documentación sueca, por la que habíamos esperado 2 meses y hemos tenido que retrasar 2 meses los trámites, no era necesaria. ¿Qué es lo que necesitamos? Un duplicado de la información del vehículo, porque estuvo en España, se dio de baja, pero necesitan esa información técnica, un duplicado de esa información técnica que está en la DGT. Y aunque esté dado de baja, pues está en la base de datos de la DGT. Bueno, pues vale. ¿Y dónde está esa información? No la tiene la ITV, el centro de inspección. ¿No la puede pedir el centro de inspección? Pues parece que no. Pero luego esto es lo que nos dijeron en la ITV en Baleares, porque en medio de estos trámites, lo estoy contando acortado, pero claro, tú pides cita en un sitio, cita en otro, te dan para 1 o 2 semanas y en una de estas, aunque estamos viendo en Mallorca, lo típico que hay un puente o hay un fin de semana, pues que te vas a visitar a la familia y me dio por preguntar en La Rioja, en Logroño. Y en Logroño parece que sí. Parece que los centros de inspección técnica de vehículos, las ITVs, sí que pueden ellos solicitar la información, un duplicado de la información de un vehículo. Sin embargo, en Mallorca, o por lo menos en Palma, nos dijeron que no. ¿Qué tenemos que hacer? Pues volver a DGT. Es una gaita porque si en la primera cita nos hubieran dado la información correcta, primero, no esperamos 2 meses ni tenemos que pedir los papeles, la información de Suecia. Y segundo, ya nos hubieran dado, hubiéramos obtenido la copia de la información que tiene la propia DGT. Como no fue eso, pues nada. Segunda cita con la DGT, cita previa, esperas unos días o una semana, llegamos. Explicamos de nuevo, esto es una rehabilitación, no es una matriculación del coche extranjero. Esto es lo que nos han dicho en la ITV. Vale, nos dan nueva información y pedimos entonces el duplicado de la info de este coche. Pagas unas tasas por esta información que te dan, que es un papel, una impresión de una información técnica que no es el documento oficial que tiene que ir luego en el coche. Vale, pues pagas tasas. No entendía muy bien por qué tendríamos que pagar tanto por una información que está en un ordenador y que se imprime de una manera, pero bueno, vale. Segunda cita en la ITV. Con esa información crean una especie de ficha oficial, tenemos que rellenar un formulario o algo así, y en esa segunda cita no podemos hacer nada más. O sea, en esa cita que fuimos allí a la ITV, no pasamos la ITV, no hicieron la inspección del vehículo como tal, porque con la información que llevamos nosotros de la DGT, habría una especie de ficha y había que esperar un tiempo a que se creara esa especie de ficha oficial. Bueno, pues nada, como con esas nos fuimos y efectivamente en un momento dado, creo que unas varias semanas más, se ponen en contacto contigo, creo que fue por teléfono, oye, que ya está la ficha, ya puedes venir a recogerla, para recoger la ficha y ya por fin pasar la inspección. Vale. Tercera cita con la ITV. Vamos a recoger la ficha. En vez de ir al despacho donde nos habían atendido para altas y rehabilitaciones, vamos al mostrador principal, una cola diferente, un poco más larga, que es donde todo el mundo va cogiendo las fichas para lo que sea, para altas nuevas, Y entonces cuando nos atienden, decimos, no, pues vamos a recoger una ficha para una rehabilitación de un coche que venía de Suecia, tal. Pasa un poco lo mismo. No nos escucha porque entiende, por lo que hace la mayoría de la gente, cuando oye hablar de coche extranjero, va a buscar una ficha para una alta normal o un sitio o algo así. Y te dice que, bueno, lo busca en lugar equivocado y nos dice que no está aquí, que no hay ninguna ficha, que preguntemos en el despacho donde unas semanas antes habíamos preguntado. Pues nada, salimos ahí, hacemos fila en el otro despacho, esperamos y cuando nos atienden, dicen, no, que como nos habían llamado por teléfono, es porque efectivamente ya estaba todo, con lo cual la ficha tenía que estar. Pues la misma persona que nos había atendido se va al otro mostrador, habla con ellos y se fija que efectivamente el otro lo ha mirado por el lado equivocado. Pero claro, no es que nos traiga la ficha, dice, no, que está mal y habla con esa persona y ya saben el lugar donde mirar, con lo cual tenéis que volver al otro mostrador y hacer otra vez en la cola. Vale, pues nada, volvemos allí, tercera cola que nos comemos en el día, esperamos y nuevamente ya cuando hacemos cola y nos atiende de nuevo, efectivamente tenemos la ficha, entonces recogemos la ficha y vamos a hacer ya la inspección en ese mismo día. Pagamos y ya hacemos la fila, pero ya con el coche, la cola para hacer la inspección. Nos hacen la inspección, es correcta y ya nos dan la ficha oficial de la información del vehículo, la pegatina, o sea, ya es todo legal.
Todo. No. Tenemos que pagar la tasa del permiso de circulación. Y eso, mira, por fin un paso que se puede hacer en la página web del ayuntamiento. Nos manda un resguardo en PDF. Nuevamente volvemos a pedir cita en la DGT. Como siempre, cita previa, te dan con días o semanas de retraso. Todo esto se va prolongando varios meses. Tercera cita en la DGT. Ya vemos toda la documentación, hemos pasado a la inspección técnica, llevamos el resguardo, pero claro, lo que hemos pagado las tasas en del ayuntamiento, tenemos el resguardo en PDF, pero no el papel físico. Necesitan papel físico, pues lo mandas por mail porque lo tienen que imprimir, etcétera, más lo de siempre, fotocopias del DNI, hay que rellenar otra solicitud más, etcétera. Y pagas allí lo que es la matriculación. O sea que ya hemos ido pagando unas tasas al principio, pagamos en la ITV, pagamos en el ayuntamiento y pagamos en la DGT. O sea, vamos pagando por todos lados. Vale. Ya por fin, cuando ya pagas la matriculación, en la DGT ya estás matriculado. Eso sí, no te mandan las matrículas por lo que has pagado. Si quieres matrículas, eso es otra cosa más, que es algo externo en la DGT que pagas aparte y tendrías que pedir una especie de copia física de las matrículas y tendrías que esperar. No sé cómo va eso porque nosotros tenemos las matrículas antiguas, porque como las rehabilitas, lo que es la matrícula, el número de matrícula del coche es el mismo. Entonces, como guardamos las matrículas antiguas que no las tiramos, pues dijimos, no, ¿para qué vamos a pagar ni duplicar las matrículas? Ponemos las antiguas, que están ya algo desgastadas, pero son perfectamente funcionales. Y ya directamente fuimos a un taller, nos la pusieron y ya está. Y estos son un poco los pasos de este tipo de trámites burocráticos. Las diferencias creo que están bastante claras. Por resumir un poquito, la tónica en España es que hay que rellenar solicitudes a mano para diferentes pasos y son los papeles que tienes que llevar tú todo el rato entre la DGT, la ITV, el ayuntamiento, etcétera. Hay malentendidos, a veces no te escuchan y hacen lo que hace todo el mundo y no se fijan que a veces tu caso es particular. Lo que supone, esos problemas siempre son problemas y retrasos para ti, nunca repercute en su trabajo. Y aquí estamos comparando, es un tema que ya hemos hablado previamente, pero se trata de comparar el factor humano contra o frente a crear procedimientos de forma inteligente pensados para que haya un mínimo número de pasos humanos para equivocarse. Cuando hablamos del servicio humano contra automatizaciones, que fue el capítulo 251, dejo en las notas del programa el enlace a este episodio, si lo queréis oír, planteábamos en ese episodio que no en pocos casos había automatizaciones que empeoraban la calidad de atención si lo comparamos con un humano que sí que te ayudaba. En este caso, lo que comentamos hoy es lo contrario. Una automatización o repensar un proceso para eliminar pasos y hacerlo todo mucho más sencillo, el quitar interacciones humanas, en este contexto vamos a llamar burocrático, creo que facilita mucho la vida. Y como acabo de decir hace un momento, en especial con humanos que te atienden, pero que si ellos se equivocan no sufren las consecuencias. Y eso podemos encontrar en la burocracia de administraciones públicas, pero también en empresas privadas. ¿Qué pasa siempre así? No, por supuesto que no. Pero ya depende de la buena fe y de la profesionalidad del que te atiende, pero los incentivos son contrarios, son perversos. Si tus errores no los pagas tú en ningún momento y en ningún grado, ese propio sistema favorece a tener errores porque ¿qué más da? La ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Bueno, en cuanto a pagar, por supuesto en Suecia se pagaba, pero se pagaba de forma única y no en cada paso que tenías que hacer. Se pagaba porque te hacían inspección, ellos se ponían en contacto con tráfico y automáticamente te mandaban unas matrículas. Y aquí en España, o concretamente en Baleares, te pagaban, creo que eran más de 100 euros en total por todo, por dar, bueno, yo creo que se pasaba bastante, porque era 90 y pico euros la fase final, más lo que se va pagando previamente, y al final todo esto sin que te manden las matrículas. Entonces, claro, ¿qué estás pagando por dinero? Sí, la inspección, el tiempo de los que te están atendiendo, pero claro, resulta que solo lo que estás pagando en la matriculación ya es eso, 90 y pico euros, porque la inspección técnica va aparte, el permiso de circulación va aparte, o sea que pagas mucho para un trámite burocrático sin mucho trabajo físico detrás. Curiosamente, de esto quería hablar hace ya unas semanas o unos meses, lo tenía apuntado en la lista porque este trámite no lo acabo de hacer, lo hice hace unos pocos meses. Pero este tema que pensaba que estaba cerrado, y bueno, pues cuando tenga tiempo lo hablo en el podcast, pero es que se ha vuelto a reabrir sorprendentemente y no una sorpresa para bien. ¿Por qué? Porque ahora, hace muy poquito, acabo de recibir un recibo de una factura, mejor dicho, una factura, un papel de que tengo que pagar en el ayuntamiento, ojo,
de Logroño para pagar las tasas de circulación de todo 2025, o sea, del año pasado. Yo lo matriculé el año pasado, el 11 de diciembre, acabé todos estos trámites y pagué el permiso de circulación de 2025 del último trimestre de 2025 allí, en Baleares, en el Ayuntamiento de Palma, que es donde está mi padrón, donde estoy empadronado. Y entonces, ahora, ¿por qué si ya he pagado ese mismo impuesto en Palma de Mallorca? Porque ahora me llega que tengo que pagar el mismo impuesto por el mismo coche y por el mismo periodo, 2025. Lo que pasa es que aquí los del Ayuntamiento de Logroño quieren pagar no el último trimestre, sino todo el año. Bueno, pues fui a preguntarlo y resulta que como en mi DNI aparece como dirección la dirección antigua cuando vivía en Logroño, ellos han dicho que, bueno, que lo tengo que pagar en Logroño y que son los de Mallorca que se han equivocado, aunque el empadronamiento diga otra cosa. Así que yo tengo que pagar a Logroño sí o sí y que reclame a los de Palma o que reclame a la DGT. Así que en esos estamos. Voy a tener que pagar 2 veces un recibo del permiso de circulación a 2 ayuntamientos diferentes y nada, reclamaré a ver si me dan la razón o no. Lo de siempre, como son cantidades que no son miles de euros, pues si no me hacen ni caso y rechazan mi reclamación, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llevarles a juicio por no sé cuánto dinero es? Pero no creo que no llega a 100 y pico euros, es menos. Bueno, el de Logroño sí, porque como es año entero sí que pasa de los 100 euros, creo que eran 130. Pero claro, estamos hablando de cifras que dices, ¿lo vas a llevar mucho más? Esto fastidia mucho, concretamente esto de que por un error suyo, porque no sé quién tiene la culpa, si los de Logroño, la DGT, los de Palma, pero el caso es que tengo que pagar sí o sí un impuesto 2 veces en 2 localidades diferentes. Y bueno, os seguiré contando, pero soy muy pesimista con el resultado. Y poco más. Hoy no te planteo muchas reflexiones ni conclusiones. Ha sido bastante descriptivo de los pasos de matriculación y de rehabilitar y de dar de baja un coche en 2 sistemas burocráticos diferentes. En otras ocasiones, cuando comparamos cosas buenas y cosas malas, en otras ocasiones la balanza se decanta para España. En este caso, en mi experiencia, ha sido mejor en Suecia. ¿Tú qué opinas? ¿Tienes experiencias parecidas con la burocracia y con tráfico y con todo este tema de la burocracia de los vehículos? Me lo puedes contar por redes sociales o en el grupo de Telegram. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.